Radio 5, Cádiz, Salud. En nuestro tiempo de entrevista, que los martes dedicamos a salud pública, hoy vamos a hablar de los cuidados de la próstata. Nos acompaña el doctor, médico de familia, Juan Pedro Guerrero. Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Doctor, ¿cuáles son los principales problemas de salud asociados a la próstata? La próstata, principalmente los más frecuentes, son las infecciones y los tumores. Diferenciar claramente los tumores entre los benignos y los malignos, porque su pronóstico evidentemente es muy importante, muy diferente. Los tumores benignos suelen tener muy poca agresividad, mientras que los malignos en algunas ocasiones son muy agresivos y en otras ocasiones no son nada agresivos. En el caso de los benignos es la hiperplastia, ¿no? Es una palabra un poquito complicada. Sí, es la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna de próstata no es más que un aumento del tamaño de la próstata, que por el lugar en el que se encuentra nuestra próstata, que está en la cara inferior de la vejiga de la orina, abrazando a la uretra, comprime esta uretra y dificulta la orina, la expulsión de la orina de los hombres. ¿Y son muy prevalentes este tipo de problemas de próstata? ¿Afectan a mucha gente, a mucha parte de la población de los hombres? Pues sí. La prevalencia a partir de los 50 años está estimada en un 50-60% y a partir de los 80-85 años casi un 90% de los hombres tendremos una hiperplasia en la próstata. La diferencia es que no toda hiperplasia da los mismos síntomas. A veces puede pasar prácticamente desapercibida. ¿Qué es lo que podemos hacer los hombres para cuidar la próstata, para en la medida de lo posible evitar que, si es que se puede, o retrasar el que nos llegue la hiperplasia? Hay una serie de medidas que sí podemos hacer. No son unas medidas específicas de la próstata, son unas medidas encaminadas a disminuir la incidencia de cualquier tipo de tumor. Y estas podrían ser, por ejemplo, evitar ingerir grandes cantidades de líquido en poco tiempo, para evitar que nuestra vejiga se llene mucho y haga mucha presión sobre nuestra próstata. Cuando empiecen los síntomas, tener mucha calma, porque al principio cuesta empezar a orinar, y cuando empiezas a orinar, hacer fuerza, pero poco a poco, no hacer una fuerza excesiva, porque eso puede estropear más nuestra próstata. Beber líquido con intervalos de tiempo para evitar infecciones y formación de cálculos, eliminar las comidas muy copiosas y los alimentos que sean muy fuertes, el alcohol. Una cosa muy importante es evitar desplazamientos. Al hacer desplazamientos largos, evitar estar mucho tiempo sentado, porque eso comprime nuestra próstata, y al menos cada hora y media, 2 horas, intentar levantarnos y dar un paseo para disminuir la congestión pélvica. Y al tener relaciones sexuales, hacerlas completas, es decir, eyacular. No intentar aguantar la eyaculación, porque eso nos ayudaría a disminuir la congestión pélvica. Decía que a partir de los 50 es cuando más se ven estos casos. Yo no sé si es a partir de esa edad cuando hay que empezar a tener más atención, prestar más atención. No hay un programa de cribado que nos diga a partir de esta edad hay que vigilar la próstata. Nuestra próstata tenemos que vigilarla siempre. Las infecciones en la próstata, las prostatitis, son en cualquier edad, son muy prevalentes, y los tumores a partir de los 50, como hemos dicho, pero no hay un programa de cribado muchas personas vienen a la consulta solicitando el PSA. El PSA es una sustancia que segrega en nuestra próstata y que nos da una idea del tamaño de la próstata, pero un PSA elevado no nos hace pensar en mayor incidencia de cáncer, y un PSA bajo no nos hace descartarlo. Por tanto, tenemos que explicar claramente lo que es el PSA, porque si hacemos el PSA a una persona que no tenga ningún síntoma y hacemos las intervenciones necesarias, podemos estar ocasionando una serie de inconvenientes, como puede ser la disfunción eréctil o una incontinencia de orina. Estamos hablando en el caso de que el PSA salga positivo y tomemos actitudes. Y realmente no nos llevarían a ningún lado, porque no todos los tumores prostáticos son igual de agresivos, y algunos solamente requieren una actitud expectante. Ese es el motivo por el que no hay un programa específico de cribado, ¿no? Porque las consecuencias, los efectos pueden ser en un momento determinado peores incluso, ¿no? Correcto, pero claro, esta es una decisión que las propias sociedades científicas no dejan claro por escrito. Tenemos que informar a nuestros pacientes de las ventajas, los inconvenientes, informar lo mejor posible, pero claro, hay personas mayores que no llegan a comprender bien lo que explicamos, pero tenemos que insistir en que sean ellos los que tomen la decisión, sabiendo las ventajas y los inconvenientes de esa... Los posibles riesgos de la... ¿Hay síntomas o indicadores que nos alerten de que podemos tener un problema de próstata? ¿Y cuáles serían esos síntomas o esos indicadores? Síntomas. Habitualmente la próstata, cuando crece, comprime la uretra,
y lo que hace es dificultar la salida de la orina. Nuestra vejiga, que es muy lista, inicialmente se hace fuerte para poder contra esa resistencia a pesar de la obstrucción, y no evidenciamos ningún síntoma porque se hipertrofia y hace mucha fuerza y expulsa la orina, pero con el paso del tiempo la vejiga se va cansando y empieza a no poder vencer la resistencia y empiezan los primeros síntomas. Estos síntomas serían el chorro de la orina, que disminuiría en cantidad y fuerza, el tiempo del inicio de la micción, que se va alargando poco a poco, empezamos a orinar y el chorro no sale hasta pasados unos instantes. La urgencia miccional, tenemos necesidad de salir corriendo al cuarto de baño con más frecuencia que antes. Incapacidad de vaciar la vejiga completamente, persistiendo los deseos de orinar, que es lo que nosotros llamamos tenesmo. La necesidad de levantarse por las noches para orinar, la nicturia. Vaciar la vejiga con mucha frecuencia durante el día. Hacemos muchas micciones de poca cantidad, que es lo que conocemos como polaquiuria. Dificultad para empezar a orinar teniendo que hacer mucha fuerza y un goteo después de acabar de orinar. Cualquiera de estos síntomas debe hacernos sospechar que hay algún problema en nuestra próstata y deberíamos de acudir a nuestro médico de familia para que nos haga una orientación diagnóstica y terapéutica. ¿Y siempre acaba con operación o a veces no es conveniente o no es necesario llegar a una operación? Por supuesto que no. La mayoría de las ocasiones la próstata no necesita operación, sino simplemente una serie de medidas higiénico-dietéticas, como no forzar nuestra orina, como hemos dicho antes, como beber cantidades poco a poco, lo que hemos anunciado. Solamente en algunas ocasiones hace falta un tratamiento con medicamentos, solamente en algunas ocasiones damos el paso siguiente, tendremos que hacer más pruebas para una posible ecografía, flujometría y biopsia, y en el peor de los casos pues habrá que hacer una intervención quirúrgica. Pues con eso finalizamos. Muchísimas gracias al doctor Pedro Guerrero por haber estado aquí. Muy buenos días. Venga, buenos días, muchas gracias.